Partir el Salmo 34 en dos partes. Primero del versículo 1 hasta el 10 y nos pararemos para presentar oraciones individuales, que todas las personas podamos orar al mismo tiempo. Continuaremos luego, la gracia del Señor, cantando un corito y del 11 al 22 y tendremos un segundo tiempo de oración de iglesia, que nos levantaremos algunos para orar. Muy bien, este corito lo dice al principio, titulado La protección divina, Salmo de David. Se escondió en un sitio que es en la zona de la derecha, como de la izquierda, como ustedes lo veis, es la frontera de Gaza, lo que hoy es la frontera de Gaza, que siempre han sido enemigos acérrimos de Israel, que por aquel entonces estaban los filisteos. Aquí en David precisamente había vencido unos años antes al gigante Goliat. Y allí se escondió porque sabía que allí Saúl no lo iba a perseguir. Y resulta que allí lo descubrieron. Y cuando lo descubrieron... Hola. Entonces, mudó su semblante, se iba pasando un hombre demente, empezaba a pintar en las puertas, y entonces el rey cuando sabe, no tengo yo ya bastante... Conteste mejor. ¿Sí? Vale, cambiarlo. Permitió salir, lógicamente, y se escondió en las montañas de Engadi, ya dentro de Israel, otra vez. Y de allí escribió varios salmos. Allí se le juntó también un grupo de unas 200 personas que estaban afligidas, perseguidas, se le juntaron a él. Y allí escribe este precioso salmo que empieza dedicado al Señor. Los 3 primeros versículos, que fue con los que leímos cuando iniciamos el culto, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No eran tiempos buenos en la vida de David, pero bendecía al Señor. No pone condiciones para bendecir al Señor. Todo tiempo es idóneo para un adorador bendecir el nombre del Señor. Cada día es nuestra bendita oportunidad de bendecir su santo nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, eran dificultades tremendas. Por un lado le perseguía a Saúl, por otro lado estaban las dificultades que tenía en medio de las montañas, pero él alababa. No es de extrañar que cuando él fallece, pasa con el Señor, el lema por el que es conocido es el dulce cantor de Israel. Su deleite era Dios. No solamente Dios es una idea o es una convicción espiritual, era el gozo de su alma, era el tesoro de su vida. Su vida no era la gloria que podía tener cuando fuera rey, que lo fue durante 40 años, o otro tipo de situaciones humanas que se le podrían dar. Su gloria era que conocía a Dios. Un Dios glorioso, no es un Dios humano, no es un Dios terrenal, no es un Dios como los otros dioses que hay por la tierra, que está plagada de dioses con minúsculas. Era el único y verdadero Dios en el que se gloriaba su alma. Versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Por eso él exhortaba al pueblo a engrandecer a Jehová el Señor conmigo, y exaltemos aún su nombre. Cuanto más se conoce del Señor, más conocemos sus atributos naturales, atributos morales, atributos relacionales, atributos éticos. El Señor está pleno de atributos y cada uno de ellos son preciosos, y conforme más le vamos conociendo le podemos exaltar y conocer por esos atributos. Y ahora, a partir del 4, él enfoca en la situación de problema que tenía. Dice: busqué a Jehová el Señor y él me oyó
y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nótese 3 palabras en las cuales queremos compartir. La primera palabra, busqué a Jehová el Señor y él me oyó. En el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y más adelante, están atentos tus oídos, en el versículo 15, al clamor de ellos. Y en otro versículo que ahora no recuerdo también aparece el oír. 17. Cuando los justos, se claman los justos y Jehová oye, gracias. Vemos cómo en un culto de oración tenemos la fe, tenemos la certeza que cuando nosotros hablamos, el Señor oye, ese glorioso Dios al cual estábamos bendiciendo nosotros la paz que David, hablamos y no es una suposición mística, no es una presunción de que quizá ocurra. Nosotros hablamos y el Señor oye. Y nosotros somos deleite de sus ojos, igual que Él es nuestra gloria. Él se deleita en oírnos y en atender nuestras cosas. Sus cosas son nuestras cosas. Y nuestras cosas son sus cosas. Cuando estamos alineados con Él, nuestras cosas es la extensión de su gloria, de su reino, de su voluntad. Él oye y además dice, y me libra de todos mis temores. Y con el librar vuelve a ocurrir lo mismo, que aparece varias veces. En el 6 dice, y lo libró de todas sus angustias. Al principio dice, lo libró de todos mis temores. Y vuelve a aparecer que le libra en otras 2 ocasiones. El versículo 17, después de lo que ha compartido Mari Carmen, dice, le vuelve a librar de todas sus angustias. ¿Quién le había librado de los filisteos? Él se había hecho demente. Pero él que entiende que le ha librado Dios. ¿Qué hacía él cuando Saúl venía a perseguirlo? Huir. Pero ¿quién entendía que le libraba? Dios. Y él tenía muy claro que era Dios quien le libraba. Porque si Dios no quería librarlo, cualquiera de las situaciones que se daban lo hubiesen pillado. De hecho, hay varias que la hemos citado algunas veces, en el que está completamente rodeado, dice como una perdiz, completamente rodeado, no podía huir, estaban las montañas por atrás, el ejército sabía que estaba por allí, lo habían rodeado por un lado, lo habían rodeado por otro, y él estaba ya esperando que lo encontrasen, cuando providencialmente, precisamente los filisteos atacaron la ciudad de donde estaba Saúl, tocaron trompetas, y el ejército se tuvo que replegar. ¿Quién lo libró? Dios, Jehová el Señor. Él le libra de todas sus aflicciones. Y muchas aflicciones siguió teniendo David en su vida. Le libró de esta, le libró de otra. Y aquí es donde llama la atención, le libra de todas sus aflicciones. David, las hijas de David fueron violadas. El hijo de David se rebeló contra él. Uno de los hijos, Absalón. David tuvo aflicciones toda su vida. Y aquí está diciendo, me libró Dios de todas las aflicciones. ¿Tuvo aflicciones o le libró Dios de todos sus temores? Tuvo aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones estaban en la vida de David, están en nuestras vidas y es una realidad espiritual con la que, sin querer, tenemos que convivir. Pero el Señor está con nosotros. Nos ha librado de todas nuestras angustias. Que este no sea el temor que nos paralice. Nos ha librado de los temores. A veces los problemas nos paralizan. Y tenemos que aprender a buscar la gracia del Señor y a confiar en el Señor en medio de los temores. Cuando temo, dice el Salmo 56, yo en ti confío. Esa es la gracia que tenía David y es la gracia a la que nos va inspirando este Salmo, el 57, que también escribe en este contexto. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová el Señor acampa
alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dos detalles. Las palabras todos. Recordáis que hemos dicho en el versículo 4, me libró de todos mis temores. En el versículo 6, me libró de todas mis angustias. En el 17 al final, todas mis angustias otra vez. En el 19, de todas ellas le librará Jehová, de todas. Lo contrario de todas, ¿qué? Nada, ninguna. Pues ahora lo dice en contrario. Dice, temed a Jehová, en 9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta. Y todo va apuntando a nuestra vida, pero todo providencialmente va apuntando al Mesías. Este es un salmo con un apunte mesiánico. Los apuntes mesiánicos aparecen donde menos te lo esperas. No hay una circunstancia, fíjate tú de lo que estamos hablando, de persecución, de soledad por las montañas, de librar de todas. Y ahora el versículo mesiánico, el 20, dice, Él guarda todos sus huesos, todos, ni uno de ellos será quebrantado. Todos, ninguno. Ninguno es ni uno. ¿De quién está hablando el versículo 20? Del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Todos, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. La vida de David es una vida que apunta en muchísimos rasgos al Mesías. Y el 7, y es lo último de esta primera parte, es el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. El ángel de Jehová es claramente una teofanía de nuestro Señor Jesús. Aparece varias veces el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. En Génesis aparece el ángel de Jehová como Dios omnipotente. Y es ángel de Jehová quien cuando se le aparece a Josué, Josué se postra y le adora. No puede ser otro ángel, porque en Apocalipsis, cuando Juan tiene las revelaciones de ángeles, él se postra y dice, no lo hagas, que yo soy consiervo vuestro. Pero el ángel de Jehová sí acepta la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Se aparece a Gedeón, aparece a los padres de Sansón, a Manoa. ¿Recordáis cuando Manoa le pregunta, ¿y cómo es tu nombre? Dice, ¿por qué me llamas por mi nombre? Que es admirable. El ángel de Jehová que aparece a Sansón es admirable. Cuando Jesús nace, el Emmanuel nace, el Mesías, Isaías 9:6 dice que el nombre era admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, admirable. El ángel de Jehová es admirable, el Hijo es admirable. Acampa. Dios glorioso acampó en medio de su pueblo. Y ahora dice el apóstol San Juan que aquel verbo, Juan 1:13, 14, aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó, acampó entre nosotros, puso su morada, su tienda de campaña entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El Señor está en medio de nosotros. Eso no es una teología, no es una idea. Esa es la garantía, la seguridad de nuestras vidas, la alegría de nuestras vidas. Él ha acampado con nosotros para librarnos de todo. Y realmente nos ha librado de todo. Porque cuando hablamos del todo, y aquí lo queremos matizar, y hablamos de las aflicciones, evidentemente las aflicciones humanas, sociales, siguen vigentes. Temporalmente siguen vigentes, hasta que partamos con Él. Pero ¿de qué aflicciones, de cuáles todas nos ha librado? De las aflicciones con respecto a la seguridad y a la salvación de nuestra alma.
No tenemos inseguridad en nuestra alma, nos ha librado de toda. No somos un poquito salvos, no somos o estamos en proceso de salvación, somos salvos completa y plenamente. Por eso Él nos ha librado de toda nuestra aflicción espiritual, que nos condenaba, que nos separaba de Dios, que estábamos muertos por estar separados de Dios. Ahora tendremos aflicciones, pero allá no estamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Espiritualmente estamos plenamente liberados porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él pelea por nosotros, alrededor, completamente. Levanta vallado alrededor nuestro, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Él vela por todos nosotros. Muy bien, pues aleluya. La segunda parte del Salmo 34 es una parte didáctica en la que David enseña al grupo de personas que estaban con él y por extensión a todos nosotros, cuando dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hemos ido viendo cómo el temor de Jehová es un hilo conductor de todo el Salmo. Temed, el temor de Jehová, lo va diciendo. Y aquí le está diciendo: el temor de Jehová os enseñaré. Enseñar a gente analfabeta, perseguida de la justicia, generalmente son personas de difícil desempeño, pero él puso su ardor espiritual en enseñarle a ellos. Y enseñarle además, como nos enseña la Escritura, a los príncipes del reino de Dios. A veces nosotros le tenemos que decir a los ciudadanos de difícil desempeño que son príncipes del reino de los cielos, pero no porque le queramos adular el oído, sino porque entendemos que los que somos creyentes, el Señor nos está preparando como una nación santa, como una nación de reyes y sacerdotes. Y a los reyes se les enseñaba el temor de Dios. Obsérvese, por favor, Deuteronomio 17, hablando de la Escritura, de las características que tenía que tener un rey. Dice el cabecero en el versículo 14, instrucciones acerca de un rey. Y habla de cuando entre en la tierra que el Señor te dará, y nombres reyes tendrá que tener estas características. Ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Bien, vamos con el tema nuestro. Dice el versículo 18 y 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre tal. Bien, ¿qué tenía que hacer el rey? Tenía que coger con su propia mano y escribir la palabra. La palabra estaba guardada por los sacerdotes levitas. Él tenía que cogerla y escribirla con su propia mano. Al escribirla ya la iba aprendiendo. Y no solamente la iba a escribir, sino que la iba a tener cerca de él para leerla y meditarla todos los días. Y entonces iba aprendiendo el temor de Dios, para que aprenda a temer a Dios, a Jehová tu Dios. No se nace con el temor de Dios, al contrario, se nace con la dureza del corazón sobre Dios. El temor de Dios es algo que se cultiva, que se instruye desde que se es bebé. Y se instruye no por pastillitas que tomamos, no por concentraciones iónicas, sino por leer y meditar en la palabra de Dios, porque se va abriendo las hazañas que ha hecho el brazo poderoso de Dios, y cuando se medita en esto todos los días, se considera que las aguas en Mar Rojo se abrieron y que pasaron como por tierra seca de una forma natural. No parece algo increíble, o no parece algo que no haya realmente ocurrido, sino que el temor de Jehová forma parte de nuestro sentir,
de nuestras convicciones. El pastor Israel Sanz, hablando del temor, de cómo aprendíamos el temor de Jehová, dice, a veces tenemos muchos temores a muchas cosas. Temor a una enfermedad, temor a perder un trabajo, temor a que un hijo le pase esto, muchos temores. Temores razonables. Dice, pero cuando se tiene un temor superior, todos los demás temores quedan pequeños. ¿A qué tenemos nosotros que temer? Al Señor. No a las otras cosas. Las otras cosas nos está diciendo, no temas, el Señor te librará de estas cosas. Entonces ponía un ejemplo, y lo puso aquí. Dice, si nosotros entramos en este cuartillo, y entramos en el cuartillo, y vemos un ratón, por la mayoría de nosotros salimos despavoridos del cuartillo. Salimos corriendo, no tenemos miedo a ratón o yo qué sé, ¿vale? Dice él, pero si ahora al salir del cuartillo, porque le tenemos miedo al ratón o una rata o algo, vemos aquí un león salvaje, ¿qué hacemos? Corremos para el cuartillo. Lo que hace un segundo nos intimidaba, ahora es nuestra salvaguarda. No nos importa estar ahí con el ratón, al contrario, estamos ahí seguros. Cuando nuestro temor es el león de Judá, los demás temores son pequeños. Ha ocurrido con el temor de Dios que se ha mal enseñado. Brutalmente, la religión católica ha usado la ira de Dios, el temor de Dios como azote. A un niño que se le caía la leche, ¡oh, te va a castigar Dios! A un niño que le pasaba cualquier cosa, ¡oh, te vaya al infierno! Se han dicho tantas barbaridades en el nombre de Dios que ahora estamos como en el péndulo. La sociedad ahora, que ha recibido eso en su infancia, huye del temor de Dios. Huye. Se burla del temor de Dios, porque se le ha enseñado mal. Y también incluso podríamos añadir en púlpitos cristianos, se ha sobredimensionado el temor de Dios. Pero la Escritura sigue enseñando en el Salmo 34 y en toda la Escritura. Hay que temer a Dios y hay que temer sus juicios, porque aunque ahora no se enseñe tan a menudo, sí hay responsabilidad de la Iglesia y de los ministros del Señor a enseñar todo el consejo de Dios. Sigue diciendo, guarda tu lengua del mal, va diciendo algunas cuestiones éticas, y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra todos los que hacen mal. La ira del Señor está. No es algo que ha pasado de moda, de hecho es una cosa que se ha mal usado en muchas épocas, pero la ira del Señor está, y el Señor viene y viene pronto con copas de ira. Hablamos de la realidad de la resurrección, gloria a Dios por la resurrección, pero detrás de la resurrección hay juicios para el justo y juicios para el injusto. Y la sociedad hoy no tiene temor de Dios, la sociedad hoy se burla del juicio de Dios. Tú ves una serie de televisión de la que se ve, y cada vez que nombran a Dios es para ridiculizar lo que Dios hará. Pero ¿sabéis qué? Que lo hará. Es una realidad espiritual tan cierto como Él levantará del polvo nuestros cuerpos y viviremos con Él. Y detrás los juicios del Señor con sus copas de ira a aquellos que no le han recibido como su Salvador, que siguen condenados, como dice San Juan 3. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está y los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en Él confían. La tragedia de la humanidad no es la muerte.
la tragedia de la humanidad es que están condenados eternamente. Porque si la muerte fuera al final sería paliativo para nuestra conciencia y para nuestra moral. La tragedia es la condenación eterna con el enemigo de Dios, por habernos rebelado contra Dios y no haber hecho oídos a su gracia. Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Pero las personas tenemos que aceptar la salvación. Pero el mundo ridiculiza la salvación, ridiculiza a Dios, ridiculiza su gracia. Pero la Iglesia del Señor tenemos que presentar la buena noticia completa, con la perdición y con la salvación, con la condenación y con la justificación. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que nuestras oraciones sirvan para rescatar almas de esta vana manera de vivir. Muy bien, pues ahora vamos a tener